Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga. Hoy tengo la oportunidad y el agrado de llevarles palabra de nuevo. Quiero compartirles eh, una palabra que sé que va a bendecir la vida de los que están escuchando. Se encuentra la palabra en Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Dice la palabra del Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, Señor, por tu palabra. ¿Y qué nos dice acá el Señor? Habla de nosotros, ¿no? Del pueblo de Dios. Dice que somos linaje escogido, el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo, real sacerdocio, nación santa, santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué nos escogió el Señor? Usted sabe que el Señor nos escogió, como dice la palabra acá, para que pasemos del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable, al reino de Jesucristo, ¿no? Al reino de nuestro Dios amado. Y también para anunciar las buenas nuevas, para anunciar el Evangelio a todos los que están alrededor nuestro. Entonces, es importante que nosotros seamos de bendición para los demás y que no seamos un obstáculo, que no seamos una piedra de tropiezo, ¿sí? Esta carta fue escrita por Pedro y en ese momento Pedro estaba preocupado y a lo largo de toda la carta refleja esa preocupación. ¿Por qué? Porque en ese momento los creyentes estaban siendo perseguidos, estaban siendo martirizados, estaban siendo muertos por el Estado, muertos por Nerón, ¿sí? Habían sido culpados de quemar parte de Roma, y bueno, y los estaban persiguiendo por eso, ¿sí? Pero había sido el mismo Nerón quien lo había hecho. Por eso Pedro estaba preocupado y decía y les enseñaba cómo debían manejarse, ¿sí? En su vida diaria. Y mi pregunta para usted que está escuchando este video es, ¿usted es de bendición para todos los que están alrededor o usted es una piedra de tropiezo? Y esa es la pregunta que usted mismo se tiene que hacer y se tiene que examinar, ¿sí? En este día. Hay dos cosas que el Señor usa de nuestra vida para llevar y para expandir el Evangelio, ¿sí? Además de su palabra, porque nosotros podemos predicar con la palabra, pero también aquel que nos está escuchando va a ver nuestro testimonio, va a conocer y quiere conocer nuestra vida también. Y si nosotros dejamos un mal ejemplo, esa persona quizás no se acerque a Jesús a causa de nosotros, a causa de ese mal testimonio, de nuestra mala conducta, ¿sí? Entonces, nosotros debemos reflejar la pureza y la perfección de nuestro Dios, porque nuestro Dios es perfecto y nos pide a nosotros que seamos santos. Sed santos como yo soy santo. Y debemos mostrar sumisión ante los demás. No ser contenciosos, no buscar pelea, no buscar pleito, ¿sí? Sino que siempre llevemos paz a todo aquel que nos está escuchando. Y esto es muy importante, hermano, que usted lo tenga en cuenta en su vida diaria, ¿sí? ¿Cómo podemos pretender que se conviertan nuestros propios familiares si nosotros estamos siendo una piedra de tropiezo, ¿sí? ¿Cómo se va a convertir, en el caso de una esposa creyente, cómo se va a convertir el esposo si la esposa no está sujeta a él, como dice la palabra en la primera carta de Pedro? Con respecto a nuestros la palabra habla de amos, ¿no? Pero en este caso podría ser a nuestros jefes. ¿Cómo se van a convertir si nosotros estamos todo el tiempo maldiciéndolos, ¿no? Y no mostramos nuestra buena conducta en el trabajo, no siendo como los demás, sino que el Señor nos puso para ser luz y sal, para ser luminares en este mundo. ¿Cómo nos estamos manejando en el trabajo, con la familia, ¿sí? Con las esposas? Esposos, tratad a sus esposas como vaso frágil. Si usted está convertido y es creyente, pero no tiene un buen testimonio con su esposa,
usted está siendo una piedra de tropiezo, ¿sí? Por eso es muy importante que nosotros examinemos cómo nos estamos moviendo, cómo estamos caminando, ¿sí? Si estamos caminando conforme a la voluntad de Cristo o si nos estamos manejando conforme a nuestros deseos, a nuestra carne, a nuestro ego. Todo eso tiene que ser desechado, ¿sí? Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Usted puede leer Primera de Pedro, puede leer el capítulo 2, habla del pueblo de Dios, ¿sí? El capítulo 1 habla sobre el llamamiento a una vida santa, ¿sí? Tenemos que ir perfeccionándonos en este camino, hermanos. Habla de tener una buena conciencia, ¿sí? Todo esto nos enseña la palabra del Señor, por eso es tan importante que nosotros la leamos cada día. Todos los días tenemos que estar leyendo la palabra de Dios, porque acuérdese que es mandato del Señor anunciar el Evangelio, anunciar las buenas nuevas, pero también el Señor nos demanda una vida santa, una vida recta, una vida íntegra, ¿sí? Mi deseo en este momento, en este día, y el deseo de Dios es que a través de su vida usted pueda reflejar la gloria y la belleza de nuestro Señor Jesucristo a todo aquel que esté mirándolo y escuchándolo. Así que bueno, espero que esta palabra los bendiga. Ánimo, sigan perseverando, sigan adelante. El Señor está con nosotros y bueno, cada día su Espíritu Santo nos perfecciona. No nos olvidemos de tener una comunión con el Espíritu Santo. Que Dios los bendiga.